Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Yo soy Abigail Martínez y me da mucho gusto platicar con ustedes una semana más de lo que está pasando en el país y cuáles son los temas políticos a los que tenemos que estarles poniendo atención. Esta semana seguramente varios de ustedes escucharon las noticias que hubo sobre cambios en la regulación del sector energético, que obviamente va a tener repercusiones importantes para no solamente esta, sino generaciones futuras. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con el tema de energías renovables y cómo interactúan nuevas empresas dedicadas a ese rubro con las empresas del Estado como CFE y Pemex. Y pues creo que hace falta mucha claridad sobre ese tema, mucha información que a lo mejor para muchos de nosotros a veces no es muy clara, y por eso les traje a dos especialistas en este complicadísimo tema que nos van a ayudar a entenderlo mejor. Primero les presento a Aidana Velázquez. Ella es experta en el sector energético. Ella se especializa en el análisis de las políticas públicas y regulación que implementa tanto el gobierno como organizaciones internacionales. Y también tengo aquí a Juan Pablo Robert. Él es comunicólogo y es el Chief Marketing Officer de la empresa Enlight. Ambos trabajan ahí, que es una empresa enfocada justamente en el tema de la energía solar, y que están empezando a crecer en México y que obviamente pues conocen muy bien este tema porque les afecta lo que está pasando, no solamente a ellos, sino a varias empresas como ellos. Bienvenidos. Muchas gracias, Abby, muchas gracias por tenernos aquí. Encantado muchas de gracias. platicar con ustedes. Al contrario, gracias a ustedes, y me interesa mucho que nos platiquen de esto porque a veces cuando escuchamos reforma energética, lo único que se nos viene a la mente es la soberanía nacional y que nos tenemos que envolver en una bandera y defender nuestro petróleo, ¿no? Porque si no defendemos el petróleo no somos mexicanos. Pero creo que ahorita esa narrativa pues la están llevando un poco al extremo con estos cambios en la regulación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió? ¿Cómo funcionaba antes y ahora cómo quieren que funcione, que está generando tanto revuelo? Buenísima pregunta, y estoy seguro que Aidana va a poder responder mucho mejor que yo algunas cosas, pero para darles un pequeño contexto a lo que está sucediendo, se publicaron dos acuerdos, uno el 29 de abril por parte de SENACE y uno el 15 de mayo por parte de la CENER. Si quieren, ahorita podemos platicar un poquito más a profundidad de eso, pero básicamente lo que sucede con el 29 de abril, que fue un madruguete, porque lo hacen justo con el puente y otra vez sucedió en la semana pasada en viernes, es que el primero, el del SENACE, un poquito utilizando lo que está sucediendo en el país con el COVID, con el coronavirus, lo que sucede es que el consumo de energía en el país está disminuyendo. No mucho, más o menos un 8%, eso es similar a lo que sucede, por ejemplo, en épocas navideñas, pero hay que entender un poquito, me gustaría dar un poquito de contexto para cederle la palabra a Aidana y nos explique exactamente las implicaciones de estos acuerdos, de estas políticas, pero primero quiero dar un poquito de contexto de qué es lo que está sucediendo respecto al sistema eléctrico nacional, cómo demonios funciona la energía en el país, la electricidad, el foco que está ahorita iluminándonos la cara o la computadora en la que estamos conectados. El sistema eléctrico nacional tiene distintas fuentes de energía. ¿Eso qué significa? Que de repente la energía la compramos de plantas eólicas, de plantas solares, de carbón, de hidroeléctricas, viene de distintos lados. Y el SENACE es como este centro de control, yo digo que es como si ves el Capcom Houston de la NASA, donde tienes millones de pantallas y tienes gente súper geek y súper padrísima que controla la energía. ¿Por qué? Porque hay una premisa que es muy obvia, pero que creo que muchas veces, si no nos la dicen, no la pensamos. Toda la energía que estamos consumiendo en tiempo real en el mundo se está generando al mismo tiempo, en tiempo real. No es como el agua que tú tienes un tinaco lleno y que cuando abres la regadera, entonces ya cae. Necesitas que en ese momento lloviera, por decir, o sea, usando la analogía del agua. Entonces, lo que sucede con eso es que el SENACE se encarga de monitorear la oferta y la demanda. Básicamente es cuánta energía está demandando el país en ese momento, y entonces en ese momento tengo que estar generando esa cantidad de energía. Y eso conlleva un control muy complicado de todas las plantas generadoras de energía en el país.
sean del Estado o sean privadas. Tienen que ser las dos y esas las controla la CENACE, por eso están tan conectadas. Y ahora, el segundo punto importante de entender es que la inyección de energía o la compra de energía que hace CFE para vendérnosla a nosotros en el sistema eléctrico nacional, de cómo la va comprando para poderla abastecer, es que tiene ciertas prioridades. Y la prioridad, así sucede en muchas partes del mundo, la primera prioridad es, primero utilicemos la energía más barata. Ya que se nos acabó la energía más barata, entonces compramos la segunda más cara. Y luego la tercera y luego la cuarta. Coincide que la más barata es la energía renovable. No es una coincidencia por arte de magia. Lo que sucede es que una fuente renovable significa que no necesitas recursos que tengas que quemar o que transformar y que sacar de las minas o que tener que hacer una presa y estar abriendo el agua y que dependes de la lluvia, como es el sol y es el aire. El sol nos arroja más de 1,400 veces la cantidad de energía en un día que necesitamos en todo el año para subsistir como especie, toda la energía eléctrica. Entonces, llueve electricidad a diario en la Tierra proveniente del sol, y por eso es una de las energías más baratas, y obviamente el sol también mueve el viento y bueno, toda la cadena que sucede por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Si tú tienes una disminución, vamos a exagerarlo, no es un 8%, si el 50% de la energía que estamos demandando en tiempo real en el país disminuyera, corres mucho riesgo porque significa que más porcentaje de esa energía proviene de fuentes renovables que son la eólica y la solar principalmente. Uno de las grandes áreas de oportunidad o de efectos que pudiera tener, si lo quieres poner en términos simplistas, la energía limpia, la energía eólica y solar, es que tienen intermitencias. Tú una planta que utiliza carbón, pues tú puedes estarle echando carbón y mientras tengas una mina que te dé el abasto, pues puedes estar 24 horas al día generando energía. La solar, por ejemplo, no. Si pasa una nube, va a generar menos energía. Y aunque eso está contemplado en el promedio, no puedes hacer lo que hace CENACE en tiempo real, decir ahorita genera más o genera menos, va a generar lo que hay. Entonces, cuando pasa lo del COVID, como una estrategia de emergencia, se propone el decir, bueno, ahorita no vamos a dejar que entren nuevas plantas eólicas y solares, porque como son intermitentes, y dado que estamos consumiendo menos energía, vamos a depender más de las energías renovables. En otros países eso ha sido visto como muy buena noticia, aquí lo opuesto. ¿Por qué? Porque está cambiando un poco la visión que siempre se ha tenido sobre la energía, que en vez de que contemplemos varias cosas como la confiabilidad, el precio, que sea energía limpia, ahorita le estamos dando prioridad a una cosa, que es la confiabilidad. Entonces, antes que nada, lo primero es que hay que tener energía y ya después vemos si es barata, si es limpia. Entonces, bajo la palabra confiabilidad, lo que están diciendo es, ¿cuál es la menos confiable de todas? Según esto, la renovable. Entonces, no permitas que entren las renovables y mejor usemos combustóleo y usemos otras fuentes que nos permitan asegurar que todo el mundo va a tener electricidad durante esta pandemia. Ese es el primer punto y ya se me está secando la boca. No sé si quieres contribuir con algo más, Aidana. Sí, no, pues muchas gracias, de verdad. JP, has dado un muy buen overview y Abigail contarle a la audiencia que justo, o sea, lo que este acuerdo, este par de acuerdos vienen a fortalecer o intentar fortalecer hacia dónde van es a que más allá de ir por ese principio de la parte que es más barata y económica, pues tanto para el Estado que va a repartir esa energía a sus usuarios, así como la calidad, porque en este caso estamos hablando de que se está dejando en pausa la energía limpia por dar la energía que consume combustóleo, que se requiere combustóleo para su producción, por poner un ejemplo, pone ante estas dos características, que es la calidad y la eficiencia, la parte de la confiabilidad. Y entonces de ahí se agarran ese principio para poder, entre ese y en el acuerdo CENACE, toman la parte de la contingencia sanitaria que estamos viviendo actualmente, y ¿saben qué? Por esta baja de demanda que ya explicaba JP al inicio, de que estuvo la reducción, y como había que despachar y había que, digamos, poner en orden eso que estaba de la producción adicional, y entonces poder dar este servicio de forma confiable y pareja, le ponen esa etiqueta a las energías limpias, a la energía fotovoltaica y eólica de la parte intermitente, y lo que hacen es sacarlas, o sea, totalmente, y meter a estas de base.
Entonces eso es lo que hace el acuerdo del SENACE. Y luego viene la política de la CNER, digamos, como a completar la película. Y en ese sentido, ahí es donde ya como política y al ser como de la cabeza del sector que es CNER, nos deja a todos un poquito más, pues las primeras reacciones fueron de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque de plano pues está enfocada totalmente a nuevos requerimientos, nuevos lineamientos para la generación de energía. ¿Y qué es esa generación de energía? Que es actualmente, pues es esta tanto fotovoltaica como eólica. Y fue por eso que pues la industria y diferentes actores y empresas dedicadas a la parte de la generación, pues hemos estado analizando y hemos estado trabajando y un poquito viendo qué es lo que vamos a hacer, de qué se trata, ¿no? Una pregunta, chicos. Ahorita estaban diciendo que es en el contexto de la pandemia. ¿Estos acuerdos tienen alguna temporalidad? O sea, dijeron, bueno, a ver, la cosa de la pandemia está muy fea, lo último que necesitamos es que se nos vaya Netflix, necesitamos luz constante, órale, va. Pero la pandemia esperemos que se supere en septiembre, quizás octubre, digo, el COVID no se va a ir, pero la situación de emergencia debería ya estar superada para esos meses. ¿Este acuerdo dice que es por la emergencia y que va a durar cierto tiempo o lo están dejando así como parte de la nueva normalidad, como le llama el presidente? Es que es justo ahí donde pues viene como la alarma para muchos, y sobre todo en el acuerdo del SENACE para las grandes centrales, estas centrales que requieren un permiso, que es la generación centralizada. Porque ahí, ahorita, un paréntesis, tenemos la generación centralizada y la generación distribuida. La generación centralizada es esta generación que, pues, natural, o sea, la conocemos como esos parques solares que están, pues, un poco aislados y a gran cantidad, o sea, están grandes. Y esa es la centralizada porque es una capacidad mayor siempre a 0.5 megawatts. Esto conforme a regulación. Y las que son chiquitas, las que están en las casas, en techos de casas, en techos de comercios, de industria, esa es la generación distribuida. Y entonces, el acuerdo del SENACE se enfoca en las grandotas, por lo mismo, de que son las que inyectan y las que están dando esa energía para que sea despachada. Entonces a ellas donde les dice, para este acuerdo, donde están las grandotas, les dice, aquí me vas a esperar hasta que acabe la contingencia sanitaria, que ha ocasionado una contingencia económica también, y no da un plazo. Entonces es donde pues está la alarma, que dicen, uy, o sea, entonces, ¿qué significa esto? Porque además subrayar que estas centrales todas van conforme a un cronograma, a un programa de obras. Entonces, pues ya empezamos a hablar de más implicaciones y posibles impactos futuros de no cumplir con su programa de obras. Oye, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Que no les pueden comprar nada? O sea, tu superobra grandota de provisión de energía, ahí se queda y no le puedes vender a nadie, o nada más no le puedes vender al gobierno. No entran en operación, le llaman vamos a suspender las pruebas preoperativas, lo que te estoy diciendo es antes de que entren en operación, hasta que acabe el impacto del COVID. Y eso es importante, la palabra creo que es impacto, Aidana, no sé si no, corrígeme, porque el impacto pues queda en el aire. ¿Es el impacto sanitario o es el impacto económico? Claramente, si es impacto económico, si regresáramos todos, ojalá, en 15 días a nuestras labores, el impacto económico puede seguir y muchas industrias no van a poder arrancar a la misma cantidad de energía que se demandaba hace unos meses, pues porque tienen que ir haciendo paulatinamente. Entonces, esta contingencia sanitaria, por como se describe en ese primer acuerdo del SENACE, pues no necesariamente es cuando se acabe la fase 3, sino que no queda establecido cuándo termina. Y el otro que es más importante, que es la parte de la política, que defiende muchas de estas mismas terminologías que el principio de defender la confiabilidad, o sea, que siempre haya electricidad, al volverse una política por parte de CNER, ya no aparece la palabra COVID, esa ya es para siempre y ya, o sea, por lo pronto, como está escrito y como está publicado en el DOF, significa así va a ser y le vamos a dar prioridad a la confiabilidad, independientemente, ahí no habla de que si las pruebas preoperativas o no, pero te dice, le vamos a dar prioridad a que siempre hay energía, ya luego vemos si es renovable o si es más barata. Entonces son dos acuerdos. El primero sí han parado en el tema del COVID y el segundo un tema de, pues sí, ya me gustó esta política, quedémonos con ella de aquí para el Real. Un poco así, y además enfatizar que la parte 2 o el acuerdo 2, el de la política, ya no solamente es para estas centrales que están por entrar en operación. Eso es importante. El acuerdo del SENACE, el primero,
habla de las centrales, todas estas nuevas, las que tienen que entrar en operación. Lo que hicieron fue suspender su entrada. Entonces, digamos, esas nuevas que pues están pues con inversiones importantes y incluso temas legales, como te comentábamos. Pero el acuerdo 2, el que ya no está amparado ante el COVID, digámoslo así, o con la sombrilla COVID, sino que ya está como política, abarca a las grandes y a las chiquitas, a las de generación distribuida. O sea, pone lineamientos para las dos, a diferencia de que el del SENACE solo lo ponía para las centrales grandes. Oye, pero esto es grave, ¿no? Porque una parte del atractivo de poner tu techo era pues poder estar participando en este intercambio de energía. Esto significa que las casas y las empresas que tenían este instrumento ya no pueden meter su energía al sistema. Ese es uno de los grandes miedos que existen y una de las grandes desincentivaciones, no sé si la palabra existe, hacia el usuario final, que son casas, comercios e industrias. Y es un error. Lo que más le está afectando ahorita al sector de generación distribuida, que eso es, lo decía muy bien Aidana, el centralizado se genera energía en un punto y se distribuye a través de la red y se transmite, se distribuye, y la generación distribuida, el mismo usuario autogenera su propia energía, pues el sol sale para todos. Tú si tienes unos paneles para saberlo traducir el sol en electricidad, pues ya lo hiciste, ¿no? Existe la forma de hacerlo, de estar interconectado a la red, etcétera. Entonces, para generación distribuida no hay mayores afectaciones ahorita, y si quieres ahorita abordamos cuáles son, pero sientan las bases de empezar a tocarla con unos cambios que creo, a opinión personal, que son un poco innecesarios, utilizando ciertos tecnicismos. ¿Y a qué voy? Y te trato de platicar. Si no se entiende lo que estoy diciendo, estoy muy volado, aterrízame a mí. Pero bueno, lo primero es, la generación distribuida, lo que te permite cuando alguien, vamos a ponerlo en términos llanos, porque el 99.9% son paneles solares, lo que te permiten los paneles solares en una casa o en una industria es que tú generes la energía en tu techo, la utilices en ese inmueble, en esa casa, en esa industria, en esa fábrica. Perdón. Si llegas a tener un excedente, hoy todavía es algo caro tener una batería que te permita almacenar la energía. Entonces, ¿qué haces? Ese excedente de energía lo inyectas a la CFE y esa energía se va a los cables de luz, igual que el resto de la energía, y la toma el vecino y no pasa nada. Y el medidor, ya no son de disco, pero si te imaginaras el disco como giraba para la izquierda, ahora gira para la derecha. Entonces gira en contra, son kilowatts que te toman como saldo a favor. ¿Cuándo tomas ese saldo a favor? Por ejemplo, en la noche. En la noche no hay sol, o un día que está muy nublado, que genera menos energía. Entonces tomas esa energía de la red, y entonces esa bolsa que fuiste acumulando cuando tú le entregaste, que le vendiste a CFE, te la toman como saldo a favor. Eso se llama net metering o neteo de energía. Y existen distintas formas de interconectar, creo que no vale la pena abordarlo ahorita, esa es la más popular también por mucho, porque es la de mayor beneficio. Entonces... Pero bueno, por eso es que te sale más barato tu recibo si tú tienes un panel, ¿no? Por esas dos razones. Una, disminuyes tu consumo de la red porque lo consumes directo del sol, y segunda, lo que te sobró del sol, te lo toman como saldo a favor cuando lo tomas de la red. ¿Lo podrías hacer con una batería y desconectarte? Sí, pero las baterías son tan caras que hoy no convienen y tienen un desgaste, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, bueno, ese es como establecer la generación distribuida o los techos solares famosos. Dentro de los techos solares, es la primera vez que ya se habían metido un poquito, ¿no? A ver qué pasaba con la generación centralizada, y que si estas grandes plantas que lo que hacen es que, pues, desequilibrarían bajo ese argumento la red. La generación solar distribuida, los paneles solares, también pueden llegar a tener una afectación. Y te voy a poner un ejemplo súper bonito que me encanta. California tiene zonas, tiene colonias, que tienen ya una penetración del 40%. O sea, 4 de cada 10 casas ya tienen paneles solares. Entonces, ¿qué pasa si pasa una gran nube al mismo tiempo en esa misma colonia? Y todas esas casas, generalmente, ¿qué pasa con las casas? La gente durante el día, algunos están en casa, pero la mayoría están trabajando. Entonces, durante el día estás generando más energía de la que utiliza tu casa. Entonces, la red ya se acostumbró, ya está medida, que toda esa energía se está inyectando en esa colonia durante ese periodo de tiempo, ¿no? A las 12 del día. Entonces, ¿qué pasa si llega una mega nube? Todas esas casas dejan de generar energía y el SENACE no está listo para inyectar esa energía en ese momento, porque está acostumbrado que a las 12 del día en esa colonia se inyecta energía y ya no la tienen que generar ellos. Hubo un ejemplo divertidísimo, por llamarle de alguna manera, hace creo que 2 años que hubo el eclipse solar total en California. Y entonces fue una prueba de hierro para la industria solar fotovoltaica, para el sistema, vamos a llamarle para el SENACE gringo,
porque de repente, cuando estaban acostumbrados a que genera energía, durante hora y media dejó de generar. Y entonces tuvieron que meter estas famosas plantas Moss Run, que es lo que está pasando aquí en México. Es decir, pues mete estas, aunque no son solares, pero métele, porque tanto las plantas solares grandotas de generación centralizada como las locales, que son las de distribuida, dejaron de generar energía en un horario donde acostumbran generar algo de energía. Pasa un eclipse solar, pues es algo rarísimo, y pasa en el lugar donde, uno de los lugares en el mundo de mayor saturación hay de paneles solares, tanto descentralizada como de distribuida. Y entonces puso a prueba y puso en tensión, puso en estrés a la red de California, porque tuvieron que generar toda esa cantidad de energía, incluso creo que compraron de otros estados al momento. Obviamente hicieron una previsión, o sea, esto estaba más o menos planeado, para que no se fuera a quedar a California, pues se iba la luz del sol y se iba a ir la electricidad de muchas partes de California, ¿no? Entonces, eso es un principio técnico muy real que puede pasar con los paneles solares. Y si es una deficiencia que tienen los paneles solares, hay que entenderlo. Es mínima, se puede controlar, como lo hizo California, lo puedes prever, pero pues llegó un punto en que necesitas meter otras plantas que no son de fuentes tan limpias ni tan baratas. Oye, y si entiendo bien por lo que dicen, entonces, ¿el acuerdo afecta a todas las plantas o nada más a las nuevas que estaban haciendo sus pruebas para entrar al mercado? Ahorita, por lo que hemos podido interpretar de lo que está escrito, nada más a las que van a entrar en operación, tanto centralizada como distribuida. Un poquito, Aidana siempre me corrige que no lo diga así, pero la ley muchas veces no es, o sea, la ley en teoría no es retroactiva. No te pueden a ti poner una nueva ley y ahora hacerlo ilegal si ya lo tienes. Entonces, para todos los que ya tienen, por ejemplo, paneles solares, no tiene ninguna afectación, absolutamente ninguna. Las afectaciones que vamos a ver en el corto, bueno, sobre todo en el mediano plazo, para las nuevas empresas y los nuevos usuarios que quieran poner paneles solares, es que vienen nuevos requerimientos. Ante esta explicación que te di de California, y tenía una razón de dar todo este contexto, es que ahora dice el SENACE, dice, yo no quiero que eso me pase. Entonces, lo que ahora yo necesito hacer, que por ejemplo sí sucede en California, en Hawái, en Alemania, es yo quiero tener control sobre tus paneles solares, en tu techo, en tu casa, en tu industria. ¿Por qué? Para que si de repente todo el mundo me quiere inyectar y yo no puedo recibir energía, yo pueda pagarlos, yo pueda controlar. Entonces, lo primero que están pidiendo es tener comunicación para poder tener control sobre los inversores. Los inversores es lo que utilizan los paneles solares, es un aparatito, es como una computadora que utilizan para convertir la energía del sol en electricidad y para poder monitorear la cantidad de energía que está generando. Entonces, una de las principales cosas que suceden en generación distribuida en techos solares es el SENACE quiere tener la oportunidad de tener control sobre los inversores, o sea, eso es sobre los techos solares que existen en las casas y en los negocios, para poder controlar esa oferta-demanda que yo estaba platicándote hace rato. Suena muy bonito y es una práctica muy común, muy normal y muy sana cuando ya tienes una saturación. En México se había platicado que íbamos a empezar a tomar esas medidas cuando tuviéramos una saturación del 5%. Hoy la saturación es si lo ves a nivel usuario, es del 0.2%, si lo ves a nivel de capacidad es del 0.8%, el otro día lo sacaba Aidana. Entonces, estamos lejos de que eso suceda. Entonces, a nivel técnico, si tú lees el documento, es correcto. Es correcto, hay que tener la tecnología y prever que cuando haya una saturación puedas hacer eso. Pero yo creo que estamos a 6, 7, 8 años de que eso tuviera que ser. Entonces, ¿en qué afecta? En que ahorita afecta, bueno, esa es una de las dos afectaciones. Aidana, si quieres, ahorita tú platicas la segunda. Pero esa primera afectación afecta a toda la cadena de valor, a los que importan los inversores, a los que los instalan y a los que los compran, porque son inversores que necesitan poder tener un tipo de comunicación, y eso depende de que tengas o internet en la casa y no puedes obligar al usuario a comprar un servicio porque sí y a quién se lo tiene que comprar, o tenga que asumir esos gastos el SENACE y luego nos los cobren en el recibo de luz, porque alguien tiene que pagar porque ese sistema tenga comunicación. Puede ser por internet, puede ser por radiofrecuencia, hay muchas formas de tener ese monitoreo, pero cuesta porque es un servicio de transmisión de datos. Entonces, son de esas, exactamente, eso, y además, una de las grandes ventajas que hoy tienen los paneles solares es que los instalas y ya puedes tener costo cero, pues ya lo que te generan. Y aquí vas a tener que tener, o vas a obligar al usuario, tal vez, no lo sé, eso todavía no está publicado, a tener un sistema de comunicación o no, o lo paga el SENACE y entonces el SENACE pues, se va a encargar de poner una BAM en tu techo
para poderse comunicar con tu sistema. ¿Qué sé yo? Todavía no están esos detalles publicados, por eso genera tanto ruido. Esa es la primera afectación en techos solares, y es donde a la gente le entra miedo de, no, ya no me van a dejar poner paneles. No, sí te dejo poner paneles, nada más te voy a pedir un upgrade en la tecnología que utilizas o sea, esa es la primera afectación, que necesitas un upgrade más cara. Y segunda, pues que si alguien puede controlar la generación de tu sistema, tú puedes estar esperando que genere X y resulta que genere Y, porque te lo apagaron 3 veces en el día, no lo puedes controlar tú. Entonces esas son las 2 primeras grandes afectaciones de ese párrafo que te estoy mencionando. Muchísimas gracias. Perdón, ahorita creo que con eso ya quedó muy clara cuál es el problema por ahora. ¿Qué les parece? Hacemos una pequeña pausa y ahorita que regresemos entramos a ver qué significa esto y qué esperamos hacia adelante. ¿Les parece? Claro que sí, gracias. No se vayan, estamos platicando del tema de energía aquí en Política 101. Regresamos en unos minutitos. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Si hay una cosa que aprendimos durante esta pandemia es que el mundo no será el mismo después del COVID-19. Este virus llegó para quedarse un buen rato y puso de cabeza un montón de cosas que dábamos por sentado. Y más vale que nos acostumbremos porque esto va para largo. La fundación de Bill Gates pronostica que el desarrollo de una vacuna funcional podría tardar entre 9 meses y 2 años. Las líneas aéreas afirman que no recuperarán el mismo volumen de ventas sino hasta 2022. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Mucha gente está preocupada por su salud y con sobrada razón. Si puedes, quédate en casa y cuida a las personas vulnerables. Pero muchos también están preocupados por sus ingresos. El mundo en 2020 tendrá menos dinero circulando, mucho menos. Trabajos como el de los meseros, guías de turistas y agentes de viajes no van a repuntar en por lo menos 2 años. Así es que este es el mejor momento en invertir en tu educación. Hoy más que nunca se necesita gente que pueda generar valor rápido, gente con habilidades digitales, que sepa editar y producir videos, gente que pueda armar un webinar, analizar datos o hacer una campaña completa de marketing digital. Necesitamos a más gente con habilidades de internet y a más especialistas en tecnologías de la información. Con niveles de desempleo sin precedentes, hoy es el momento para reinventarte y crear tu propio trabajo. Si hay algo que aprender del COVID-19 es que necesitamos a más gente interesada en ciencia y tecnología, en medicina y en la enseñanza. Gente que entienda cómo funciona el software, los datos y cómo generar una buena experiencia de usuario. En Purple Cow y Códice queremos ayudarte a que formes parte de una nueva generación de profesionistas digitales. Hoy es el mejor momento para invertir en una habilidad digital y reinventar tu carrera. Así es que, ¿qué esperas? Entra a purplecow.mx para saber más sobre nuestras clases de programación para todas las edades. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Estábamos hablando un poco de las afectaciones de estas decisiones que a veces pues, a nosotros nos suenan a decreto, regulación y pues nos da igual, pero estas cosas tienen impacto en nuestras vidas y en este caso tienen impacto en cómo generamos energía y cómo es que va a funcionar el sistema eléctrico del país. Aidana, ¿nos puedes contar un poquito ya para cerrar con el tema de las afectaciones? Ya nos explicó JP lo que implica lo del SENACE. ¿Qué pasa con lo demás que se está estableciendo? ¿Qué otras cosas o qué otros riesgos ves? Sí, más allá de riesgo es un requisito más que viene en el como tal en el acuerdo,
Y ya decía JP, la parte de cumplir con inversores, le llaman ellos inteligentes, que dan la capacidad de comunicar, monitorear y controlar. Entonces esto es lo que nos explicaba, y junto con está un estudio de interconexión. Este estudio de interconexión ya está enunciado en el manual de interconexión, en el que actualmente nos rige para hacer toda esta parte de gestión y para que se quede la comunicación vía CFE. No obstante, no es tan claro, eso hay que decirlo, no queda del todo claro en este acuerdo. Si bien dice que se debe de cumplir estrictamente lo establecido en ese manual, el manual, si lo vamos a esa parte del manual, dice que el estudio de interconexión aplicará solo para ciertos casos que determine CFE Distribución en coordinación con el SENACE. No obstante, aquí pareciera leerse en otra parte del acuerdo que dice que el estudio deberá de realizarse deberá considerar la topología eléctrica, la concentración de los centros de carga ahí aledaños a donde se va a hacer esa conexión, y también otras unidades de centrales eléctricas. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que necesita ir la gente técnica de la CFE, instruidos por el SENACE, a hacer un análisis de si tu central va a ser posible que se conecte ahí para evitar esta parte de la saturación que ya nos explicaba JP. Si es que sí va a poder aguantar, por decirlo de esa forma, la red, que para que tú la generación de energía que tengas adicional la puedas inyectar a la red, o bien pues de plano decirte no, o te tocaría poner adicional esto, dependiendo de los criterios de la misma CFE y en coordinación con el SENACE. Pero entonces, ahondando a esto, no queda claro si este estudio va a ser pues para todos, para todo interesado que quiera poner un sistema fotovoltaico en su techo. Entonces, si es así, de pronto, pues un usuario va a decir, uy, es que no, porque pues me toca toda esta parte y puede ser que incluya costos que no los pienso en mi inversión. Pienso en la inversión de comprar unos paneles, pero luego no viene pensada la inversión con todos esos adicionales que pudieran incurrir en esta parte. Claro, es como cuando tienes un plan y aparte te van a pedir la vacunación del perro y que lleves el acta de defunción de tu tatarabuelo que no nació en México, y así te la van haciendo más complicada, ¿no? Algo así. Y insisto, es porque no está esa parte, no es clara. O sea, simplemente no es clara, y es la parte que comentaba Juan Pablo, que hay que esperar esa parte de procedimientos para que podamos decir, esta parte se tiene que aplicar en la forma A, B, C, D, y es lo que corresponde, ¿no? Y entonces es ahí donde estamos igual viendo cómo va a funcionar. Pero bueno, esa es como la segunda grande implicación, pero la verdad es que mientras no se diga cómo hacerlo, pues seguimos operando bajo la operación que conocemos. Es una operación que está ligada a las disposiciones y a la regulación actual. Al menos nuestra compañía, Enlight, no se salta nada de esto, y estamos trabajando siempre muy de la mano con la CFE, con SENACE no nos ha tocado, la verdad, esa es la verdad, no nos ha tocado trabajar con el SENACE, pero la industria pues trabaja también con el SENACE sin detalle, no para distribuida. Y entonces, bueno, ahí será cuestión de pues entablar comunicación también y saber qué tanto van a venir estos requerimientos. No obstante... Una duda, no es por investigar, pero yo siento que como que este gobierno, así que tú digas, uy, le fascinan las energías renovables, pues no lo estoy viendo, ¿no? O sea, no solamente por esto, sino porque también hace ya un rato habían sacado el tema de los famosos CELS, ¿no? Estos certificados de energías limpias, que de un día para otro dijeron como, bueno, pues tus CELS son pancholares y entonces ya no cuentan y suerte con eso, saber quién te los compra. O sea, ¿ustedes no ven ya una tendencia preocupante con respecto a las políticas que está tomando este gobierno? ¿Y qué lógica le ven? Porque yo digo, a lo mejor soy muy millennial y soy un copo de nieve y según yo todos queríamos pasar a energías limpias, no contaminar, luchar contra el cambio climático, pero pues parece que estoy sola en esa percepción y que este gobierno no lo ve como una necesidad urgente. ¿Ustedes cómo leen estas actitudes? Sí desafían a las energías renovables, mientras en otras partes del mundo toda la inversión y todo el foco se está volviendo a las renovables, porque existe la capacidad técnica de que el mundo
opere con energía 100% renovable, sobre todo que ahora viene, sí, la parte de almacenamiento está creciendo de manera acelerada en todo el mundo. Entonces, sí vamos en reversa un poquito en el sentido, sí parece que vamos en reversa porque mientras acá se apoya, pues en nuestro país va para el otro lado, ¿no? Vamos a hacer refinerías. Entonces, si hay una afectación, ¿a qué se debe? Esa es una lectura y que queda interpretación de cada quien y creo que todas son muy válidas dependiendo del punto de vista. El mío, personal, de Juan Pablo, sí creo que obviamente es cuando eres juez y parte. Y lo que está sucediendo y nos tomó muchos años poder tener un sistema eléctrico con el SENACE por un lado, con la CFE dividida en 7 empresas por el otro, con la CRE por el otro lado, y que estos no dependieran uno del otro. ¿Para qué? Para que pudieras controlar que no fuera a haber ningún juez y parte, que CFE no pudiera decidir sobre quién genera primero la energía, porque CFE, además de que nos la vende, también la genera. Entonces, pues, ¿qué pasa ahorita? Si CFE fuera dueño de toda la energía y de todo lo que sucede, pues te diría, pues, no quiero que nadie me compita, ¿no? Yo soy el único que genera y que distribuye la energía y que la vende. Entonces, cuando empiezan a entrar, sobre todo con la reforma energética, otros actores que pueden participar de este mercado eléctrico, generar la energía y venderla, entonces, pues obviamente CFE en una visión tal vez cortoplacista se ve afectado, porque dice, oye, ahora van a generar energía a otros que ya no genero yo, eso me hace perder dinero, y CFE está en pérdidas, está en números rojos. Ahora, hay que entender, está en números rojos no porque tenga competencia. El consumo eléctrico en el país crece 3% al año, siempre, y cuando empecemos con los autos eléctricos va a subir 50%, entonces vamos a demandar el doble de energía que necesitamos ahorita en los próximos 20 años. Entonces, o sea, mal negocio no es. Hay para todos, no es excelente negocio, pero hay para todos, ¿me explico? ¿Qué sucede? Pues que dicen, yo no puedo competir contra la energía solar y eólica con lo que tengo actualmente, porque la energía que yo produzco, olvídate si contamina o no, que es todo un tema, sino es a veces hasta 10 veces más cara. Entonces, ¿cómo Spoiler alert, sí contamina. Sí, muchísimo. Nada más por poner un dato, al día de hoy, 22 de mayo, van 6.500 muertes por COVID en México. Al año en México mueren 15,000 personas por contaminación ambiental, nada más para ponerlo en una escala de valor, ¿no? Entonces... Está padre, porque siempre nos gusta dar estos datos sí, felices aquí en Política 101. Pero bueno, es para poner en contexto, la contaminación no es nada más que nos dé tos, no, se mueren 15,000 personas al año en México por contaminación ambiental, ¿va? Pero entonces, una parte es, pues sí compite, si hay otras personas vendiendo energía y más barata compiten, pero lo que te decía es, el principal problema de por qué CFE está en números rojos no necesariamente está ligado a que tenga esa competencia, porque así funciona en todas partes del mundo. Es a que tenemos un subsidio tamaño caguama para el 84% de los usuarios del sistema eléctrico nacional, donde le estamos vendiendo la energía más barato de lo que realmente cuesta generarla. Entonces, no hay forma que yo sepa posible de tener una empresa sana, que es empresa del Estado, que es CFE, con números en números negros, donde todo sea felicidad, si tienes que regalarle la energía a tantas millones y millones de personas. Entonces, ahí es donde creo que está la primera afectación. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos un gobierno que tiene una visión mucho más popular, en el cual quieren apoyar a la gente y apoyar a sus bolsillos. Y la manera sencilla de verlo, o simplista, porque así funciona a veces la política, es, pues ni de locos un gobierno como el que tenemos, creo, ojalá me equivoque, nos va a quitar el subsidio, ¿no? Cuando nos quitaron el de la gasolina, santo relajo que fue, y alguien tuvo que aventarse ese tiro. Entonces, había ciertas... Spoiler alert, José Antonio Meade. Ajá. Habían algunas propuestas presidenciales que impulsaban a decir, oye, si nosotros agarramos y eso que nos cuesta el subsidio lo transformamos en energía renovable para las casas y negocios, en menos de 15 años nos olvidamos del subsidio, a nadie le costaron los paneles solares y todos disfrutan de la energía solar. Y entonces no afectamos a los bolsillos de los mexicanos, pero tampoco afectamos a los bolsillos del gobierno, porque ya nadie va a tener que pagar por esa energía, porque el sol es gratis, ¿me explico? Y ahorita es muy difícil que se avienten el tiro, supongo, decir, oye, para cómo están las cosas, y además decirle a la gente, ¿ahora qué crees? ¿Te va a subir el recibo de luz 3 o 4 veces más para quitarte el subsidio? Pues ni de loco se lo avienta. Entonces, creo que el principal problema está en que está subsidiada la energía, a pesar de todo lo que existe y de todas las funciones que hay para poder quitar ese subsidio de una manera menos dolorosa, ¿no? Si siguiera el subsidio a la gasolina y llegan los autos eléctricos, podrías hacer lo mismo. No pasó así, tuviste que quitarla antes de que llegara esa tecnología.
Ahorita ya existe la forma de quitar un subsidio sin afectar al usuario. El problema pues, es que no está el foco ahí, y es donde creo que entra el segundo factor. Pues ahorita me compites, ¿no? Uso el tema, como tú dices, la palabra soberanía para decir la soberanía nacional. No, me afectas más mi soberanía si me cuesta más la energía, que si viene una empresa canadiense a generarla. A mí, ¿qué más me da? La verdad, bueno, yo como usuario, a mí mientras me vendes la energía más barata, mejor. Y lo que pasa es que ese subsidio o lo pagas directamente en tu recibo de luz cuando no lo tienes, o te lo van a estar cobrando por otro lado, porque esos recursos alguien los tiene que pagar. Entonces, en otros impuestos es donde vamos a estar pagando ese subsidio. No lo pagas directamente, pero te cuesta en otras partes. Al final de cuentas, le cuesta al bolsillo de los mexicanos ese subsidio, directa o indirectamente. Sí, siempre regresa a nosotros. Siempre. A mí me gusta hacer una mini sección dentro del programa porque me encanta meterme a redes sociales y que me den pequeñas microembolias con las cosas que veo que la gente publica. Entonces me gusta hacer una pequeña sección que se llama Contéstale a un AMLover, ¿no? Esta semana estuve viendo los tweets y cada que decían de estos cambios de energía, etcétera, con gente infartada de un lado porque ya no vamos a tener energías renovables en México, es el fin del mundo, y del otro lado gente diciendo no se metieron con las energías limpias, se metieron contra el chiquero de corrupción que había en las energías limpias para que no abusen del país y que por fin tengamos un sistema energético bien hecho, estructurado y sin corrupción. Aidana, ¿qué le responderías a nuestro querido AMLover que dice esas cosas en redes? Ya, a ver, justo como lo partes, ¿no? Por un lado, el que dice que que esto ha venido a organizar o a ordenar, pues, el chiquero y como dice, a poner orden. Y por ese lado viene la soberanía. Yo diría algo muy similar en el sentido de lo que ya nos decía JP, de que yo como usuario, a ver, no es eso, o sea, realmente, o sea, estos contratos tampoco es que nos hagamos, ojo chicos, o sea, son contratos comerciales que quedan entre particulares y obedecen a intereses propios y ya está. Pero cuando el beneficio se puede traducir a un beneficio que tú vas a ver tangible y palpable, pues ¿por qué no darle paso? Entonces, iría más por ahí mi respuesta de decirle, ¿sabes qué? Pues lo que está haciendo el gobierno, pues, creo que sí va en contra de toda la tendencia internacional que va tirada hacia la transición energética, hacia una cuestión de energías renovables, energías limpias, y no puede ser que pues solamente pues de pronto obedeciendo a estos caprichos, pues tengamos que ir hacia el otro lado, ¿no? En ese sentido, le podría contestar, pero bueno, de pronto igual se me pone un poco complicado el AMLover y podría decirle que, o sea, que, a ver, sin fin más allá de decirle, a ver, yo respeto que tú vas por tu ideología. Por la 4T. Por la 4T, pero sí velo por ese lado, de que al final hay cuestiones tangibles como la parte de la contaminación ambiental. Entonces, si estamos aventando más o quemando más combustible, a diferencia de tener esta obtención de energía de forma limpia, pues con los recursos que tenemos y que además México es vasto de estos recursos, pues ahí es un primer escenario a considerar, y a ese hay que sumarle la parte que te decía y si al final vamos a obtener unos beneficios muy traducidos y limpios, ok, el contrato, pues ya no nos toca ni a ti ni a mí, amigo, pero sí la parte de poder obtener beneficios. Pero que hay subsidios. Oye, pero esos subsidios al final siguen siendo sucios. Entonces esa es la gran diferencia. Irle dando paso cabida a esa transición. Por ahí contestaría. JP, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Abby, por el espacio. Espero que hayamos sido tan claros como para que nos entienda la abuelita y la tía de Aidana. Y su primito millennial de 30 y tantos años. Muchísimas gracias, chicos, y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más. Esto es Política 101. ¿Dónde encontramos sus redes? Pues en todas estamos. En Light, se escribe ENLIGHT. Estamos como en Light MX en todas las redes, así nos pueden encontrar a la empresa. Y digo, no sé si tú quieras dar también tus redes personales, Aidana. Sí, Twitter, @AidanaBM, ahí casi todo es energía, entonces ahí podemos estar en contacto.
Perfecto. Yo también es Juan P. Robert, como Roberto sin la última O. Ese es mi arroba en Twitter. También tuiteo puras cosas de energía renovable. Muy feliz de la vida. Me parece perfecto. También los invito a seguir a Incu en IncuMX, tanto en Twitter como en Facebook, y a mí en Twitter como Avi-MT y como Política 101 en Facebook. Nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de Incu.